Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde estén viendo este video. Y hoy vamos a continuar dentro de lo que estamos haciendo en el proceso de planificación con el posicionamiento. Y vamos a hacerlo en el marco de la presentación de este libro, Planeamiento Estratégico, un enfoque aplicado. Más que un libro, un ecosistema. Y vamos a entrar en el capítulo número 12, que tiene que ver con la segmentación y el posicionamiento, pero nos vamos a enfocar en el posicionamiento. Ya sobre la segmentación hablamos en otro video. Y lo vamos a hacer, pues, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, de una forma práctica. Mi idea no es decirles cómo se hace, en este caso, el posicionamiento dentro de un proceso de planificación. Mi idea es hacerlo y que me vean haciéndolo. Y de esa manera, seguramente, pues va a ser más fácil que aprendamos qué es esto del posicionamiento. Y para eso vamos a entrar, como siempre, en nuestra herramienta GPS Estrategia. Para eso entramos en la página web de Estrategia, nos vamos en el menú de arriba a GPS Estrategia y simplemente buscamos el plan que estamos avanzando. Que en este caso es el plan del grupo de noticias Sí. Vamos a buscarlo. Aquí está, corporación Sí. Entonces, veamos, el resumen ejecutivo está vacío, eso lo vamos a hacer al final, pero vamos a repasar lo que hemos hecho hasta este punto, ¿verdad? Hasta este punto en el que vamos a entrar en ese capítulo número 12 que tiene que ver con el posicionamiento. Vamos entonces a repasar esta empresa, esta corporación Sí. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es la visión? Transformar el mundo de las noticias y hacerlo veraz, objetivo, positivo y para todos los públicos. Recordar, este es un grupo de noticias que lo que hace es tratar las noticias de una forma diferente. Ellos no quieren ser sensacionalistas. Ellos van a tratar siempre las noticias de forma veraz, de forma objetiva y sobre todo de forma positiva. Por eso su sueño es transformar el mundo de las noticias y hacerlo veraz, objetivo, positivo y para todos los públicos. La misión es lo que hace la compañía. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este periódico? Hoy es un periódico. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues crear tendencia. O sea, lo que hace es crear tendencia en el mundo del periodismo, haciendo llegar a la sociedad noticias veraces, objetivas y de forma positiva. Eso es lo que hace. Eso es este periódico. Y los valores veracidad, objetividad, positivo y pasión, ¿vale? Bien, en cuanto al análisis de la situación, lo primero que hicimos en otro video fue definir una serie de variables externas y una serie de variables internas. En las variables externas, como por ejemplo el entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, pues vimos un montón de datos y hechos. Y me vieron buscando esos datos y hechos y poniendo esos datos y hechos. Y llegamos a conclusiones que tenían forma, en el caso de las variables externas, de oportunidades o de amenazas. En el caso de las variables internas, que son cosas que controla la compañía, a diferencia de las externas, que no la controla. La compañía no controla el mercado, el cliente, los proveedores, la competencia. Pero hay una serie de cosas internas que sí controla. Recursos humanos y gerencia, cultura, marketing, marca, producto, portafolio, operaciones, etc. Cosas que sí controla la compañía, ¿vale? Y de este análisis, por ejemplo, recursos humanos, pues vimos también un montón de datos y hechos, 2% de rotación de personal, 0% de rotación de top talent, 60% de la inversión se realiza en el top talent, 92% de satisfacción de personal, etcétera, etcétera. O sea, a partir de una serie de datos y hechos, llegamos a unas conclusiones que tienen forma de fortalezas o debilidades, ¿verdad? Cuando hablamos de las variables internas, o sea, de las que controlamos. Una fortaleza, baja rotación de personal, satisfacción de personal, que viene de estos datos y hechos, ¿vale? Bien, cuando hicimos esto, ya nos quedaba hacer el FODA, tanto nuestro FODA como el FODA de la competencia, y ya lo tenemos. Fue simplemente cargar las conclusiones de esas variables que hicimos hace un rato. Entonces tenemos nuestro FODA y tenemos también el FODA de la competencia. Luego hicimos el diagnóstico. El diagnóstico. El diagnóstico, tal y como comento en el libro, tiene que ver con el foco.
O sea, en el análisis de la situación, fijaros, en el FODA, si vemos el FODA, que es la conclusión de ese análisis de la situación, vemos que hay un montón de debilidades, un montón de fortalezas, hay un montón de oportunidades, y lo mismo con las amenazas. Vale, pues en el diagnóstico lo que hacemos es definir lo más importante, definir aquello en lo que se debe centrar la compañía. Y eso es lo que hacemos. Vamos marcando aquellas cosas importantes, lo rojo lo que hay que resolver y lo verde lo que hay que aprovechar. Los rojos son las principales amenazas y debilidades y lo verde las principales fortalezas y las principales oportunidades. Cuando tenemos esto, ya pasamos a la ventaja competitiva, que es importantísimo. Esto, sin lugar a dudas, es la parte más importante en un proceso de planificación, que lo vimos en capítulos anteriores, cuando hablamos sobre la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Y en este caso, definimos que la ventaja competitiva sostenible en el tiempo de este grupo de noticias o de este periódico, hoy es un periódico nada más, que es un grupo que presenta las noticias de forma veraz, objetiva y positiva. Y dirán, bueno, pero hay otros periódicos que también a lo mejor son veraces y objetivos. Quizás menos, o quizás los hay, pero no hay ninguno que plantee sus noticias siempre de manera positiva. ¿Vale? Esto nos diferencia. Ojo, esta parte de la ventaja competitiva va a ser fundamental cuando veamos el posicionamiento, que lo empezaremos a hacer en un momento. Y de ahí ya pasamos, en la unidad 4 del libro, de planeamiento estratégico, un enfoque aplicado, que ya empezamos a ver, porque esto más que un libro es un ecosistema. Entonces, en la sección sobre la formulación estratégica, pues ya definimos los objetivos. Ya definimos objetivos alrededor de la venta, de los seguidores, del EBITDA, de la participación de mercado y de la satisfacción del cliente. Este es un plan del año 2021 al 2023. Pusimos el año base, el 2020, el año base, el 2021, nuestro objetivo inmediato, o sea, lo que queremos alcanzar en el 2021 y lo que queremos lograr en el 2023. ¿Vale? Y estos son los grandes objetivos. Y de ahí pasamos a la segmentación. Vimos en un video también cómo, y esto ya es parte precisamente de ese capítulo 12, que incluye también el posicionamiento. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la segmentación ya lo vimos en el video anterior. Y sobre la segmentación empezamos haciéndonos una serie de preguntas relacionadas con el mercado en general. ¿Qué empresas participan en el mercado? ¿Qué empresas ofrecen productos sustitutos? En general, ¿qué características tienen los clientes del mercado? ¿Qué diferencia las empresas? Una serie de preguntas sobre el mercado en general. Luego empezamos del todo, ¿verdad? De una parte muy amplia del mercado en general a cosas ya más concretas. Aquí nos empezamos a preguntar ya qué valoran los consumidores. Accesibilidad, lenguaje, estilo, la línea editorial, etcétera, ¿verdad? Y específicamente, ¿qué valoran los consumidores de cada competidor? O sea, aquí lo que quiero saber es las empresas que participan en el mercado, la competencia, sus consumidores, ¿qué es lo que valoran de esa competencia? Por ejemplo, del comercio valoran su credibilidad y la disponibilidad. De Pulimetro valoran que es gratis. De Perú 21 el sensacionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, esto en cuanto... Y seguimos acotando. De ahí vamos a gaps en el mercado. Y de ahí vemos qué gaps. O sea, qué espacios hay que no están ocupando las marcas o las empresas que compiten actualmente en el mercado. Vimos, por ejemplo, y esto también es importante para el posicionamiento, vimos, por ejemplo, que no existen diarios o grupos de noticias veraces que den la tranquilidad de obtener noticias de forma positiva y nada sensacionalista. O sea, un diario o un grupo de noticias para todos los públicos. Sí, para todos los públicos. Recordar esos niños que encienden la tele a las 8 o a las 9 de la noche, que a lo mejor deberían estar dormidos, pero encienden la tele y se ven y ven las noticias en la tele. Es peor que una película de terror muchas veces, es terrible. Bueno, gaps en el mercado. No existen diarios o grupos de noticias veraces que te den la tranquilidad de obtener noticias de forma positiva y nada sensacionalista. Y luego ya pasamos a las características de los consumidores. Lo típico, variables demográficas, geográficas, ¿no? Adultos de 25 años en adelante, un estilo de vida positivo, que quieren estar tranquilos, de clase social media alta, etcétera, etcétera. Ahí vamos. Variables psicológicas, personas positivas,
personas que quieren cambiar el mundo y que rompen esquemas, personas que luchan por sus ideales, con tendencia amigable con el ecosistema, etc. No, aquí ya fuimos acotando, para luego ya, sí, definir el segmento, ¿no? Y para eso vimos que hay dos tipos de segmentos, ¿no? Familias que quieren estar informadas, estresadas, con temor a abrir un periódico o ver un noticiero en la tele por lo que se puedan encontrar, y que quieren estar tranquilas al ver las noticias. Ese es un grupo, el de las personas. Pero luego también hay empresas que quieren llevar su mensaje de forma sana y sin preocuparse de ruidos externos, preocupadas por el ruido, preocupadas que el ruido apague o cambie el mensaje que desea entregar. Claro, si ven una noticia sensacionalista, pues de poco sirve la publicidad, porque la atención se va a desviar a esa imagen sensacionalista. Y que quieren tener la tranquilidad de que el estado de ánimo de su cliente sea el adecuado y el mensaje llegue adecuadamente. Entonces, fijaros, un grupo de personas y un grupo de empresas, y ahí segmentamos. Si queremos resumirlo en pocas palabras, esto lo necesitamos también para el posicionamiento, hablamos de familias de actitud positiva y empresas socialmente responsables. Y ahora sí, podemos entrar o podemos empezar a hacer esta parte del capítulo 12 que tiene que ver con el posicionamiento, ¿vale? Que tiene que ver con el posicionamiento y que es sumamente interesante. Y para eso vamos a entrar en la sección de GPS Estrategia del posicionamiento. GPS Estrategia que nuevamente es parte de ese ecosistema. Bien. Muy bien, pues aquí estamos. Vamos a empezar. Y entrando ya al posicionamiento, lo primero que vemos es el grupo objetivo. Hay varias partes. Tenemos el grupo objetivo, empresa o marca, marca o referencia, punto diferenciador, razón estratégica y el posicionamiento en sí. Y luego lo revisamos con el checklist. Bien, el grupo objetivo. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas. El grupo objetivo tiene que ver con las personas a las que nos dirigimos. Y esta herramienta, GPS Estrategia, que es parte de ese ecosistema al que hago referencia en el libro, Planeamiento Estratégico, un enfoque aplicado, que como siempre digo, más que un libro, es un ecosistema, pues GPS Estrategia ya se dio cuenta que en el trabajo que hicimos de segmentación, en el segmento definimos con pocas palabras, resuma entre 1 y 5 palabras, el segmento en el que participa: familias de actitud positiva y empresas socialmente responsables. Bueno, pues el sistema ya se dio cuenta de esto y automáticamente nos lo llevó al posicionamiento: familia de actitud positiva y empresas socialmente responsables. Entonces esto ya lo tenemos, el grupo objetivo. La siguiente, vamos a darle a guardar. La siguiente es muy fácil: empresa, marca, ¿vale? La empresa, bueno, aquí te sale estrategia porque es quien creó el plan, pero realmente la empresa es sí. La empresa se llama sí, ¿vale? Entonces vamos a darle a guardar. Si el plan este lo hubiese creado sí, la empresa sí, pues automáticamente te lo pondría ahí. Pero te pone estrategia porque es quien crea este plan, ¿vale? Pero entonces tenemos que el grupo objetivo es familias de actitud positiva y empresas socialmente responsables. La empresa o marca es sí. Pues ya tenemos dos cosas. El posicionamiento. El posicionamiento es el lugar que queremos que ocupe nuestra marca, o en este caso, la marca de la empresa, diferente frente a la competencia, ¿vale? Ese es el posicionamiento. Y esto nos va a ayudar para que todos en la empresa sepamos de qué manera debemos gestionar la marca sí. O cuando se la entregamos a una agencia de publicidad para que haga su trabajo, su campaña, su aviso publicitario, su anuncio en la televisión, en las redes sociales o lo que sea, pues lo trate como nosotros queremos que se trate esta marca. Por ejemplo, que se dirija al grupo objetivo familias de actitud positivas y empresas socialmente responsables. Que hable de la empresa o de la marca sí. El marco de referencia. El marco de referencia, bueno, pues aquí hablamos de periódico, ¿no? Podríamos hablar de periódico. Esto es como la industria en la que estamos o cómo queremos que nos perciban. Somos un periódico. ¿Sí es la marca de un periódico o no? A ver, pensemos juntos. Sí es la marca de un periódico, efectivamente. Pero en realidad estamos haciendo el plan estratégico de la empresa sí. Y la empresa sí
a lo mejor no quiere ser solamente un periódico. ¿Qué pasa si en este plan, que lo veremos en el siguiente vídeo cuando definamos las estrategias, y hemos visto que hay oportunidades? ¿Qué pasa si a lo mejor quiere sacar una estación de radio? ¿O quiere sacar un periódico digital? ¿O quiere hacer una estación de un canal de televisión? Entonces ya no sería un periódico. Ya no sería un periódico. Podríamos hablar, a lo mejor, no de un periódico, sino de un grupo de noticias. O sea, el marco de referencia es, digamos, la industria, ¿no? O sea, por ejemplo, una empresa que hace cervezas. ¿Qué es? ¿Una empresa que hace cervezas o es una empresa que hace bebidas alcohólicas o es una empresa que hace bebidas? ¿Cómo quiere posicionarse en el mercado? Bueno, pues en este caso no queremos posicionarnos como un periódico. Queremos posicionarnos como un, vamos a ponerlo aquí, grupo de noticias. Queremos posicionarnos como un grupo de noticias. Porque de esa manera es mucho más amplio. De esa manera es mucho más amplio. De esa manera vamos a poder efectivamente contemplar en el plan cualquier medio de comunicación, no solamente el periódico. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya tenemos 3 elementos. El grupo objetivo, familias de actitud positiva y empresas socialmente responsables. La empresa o la marca es sí. ¿Y qué cosa es sí? Es un grupo de noticias. Y ahora vamos a lo importante. ¿Cómo nos diferenciamos del resto? ¿Cómo nos diferenciamos del resto? Bueno, pues aquí lo primero que hay que hacer es irnos ¿dónde está? A la ventaja competitiva. Grupo que presenta las noticias de forma veraz, objetiva y positiva. Veraz, objetiva y positiva. Entonces podemos ponerlo por aquí. En el posicionamiento, el punto diferenciador, podemos hablar de un enfoque positivo, un enfoque positivo, o podemos hablar de un enfoque veraz y positivo, porque no solamente damos noticias de corte positivo, o sea, de forma positiva, sino que decimos la verdad. O sea, no es que engañamos, no, decimos la verdad. Entonces, vamos a hablar de enfoque veraz y positivo. Entonces ya tenemos varias cosas. El grupo objetivo, las familias de actitud positiva y empresas socialmente responsables, la empresa sí, el marco de referencia, el grupo de noticias y el grupo diferenciador, enfoque veraz y positivo. Vámonos a ver aquí en la ventaja competitiva. Igual, hablamos de veraz, objetivo y positivo. O sea, estamos en línea con nuestra ventaja competitiva. No podemos posicionarnos de una manera y que nuestra ventaja competitiva sea otra, ¿vale? Tiene que estar todo alineado. Pero vamos a ver cómo explicamos esto, porque ahora, y lo podemos ver en el libro, cuando hablamos del posicionamiento, nosotros tenemos que ser capaces de explicar esto, ¿no? Aquí, en la razón estratégica, nosotros, como dice en los elementos del posicionamiento, justificación de aquello que diferencia a la empresa. Entonces, nosotros, en la razón estratégica, tenemos que decir el por qué. Cuando la agencia de publicidad, por ejemplo, haga una pieza publicitaria en donde refleje que somos veraces y positivos, tiene que dar también una razón, algo que cuando lo vea el cliente, el público objetivo, diga, ah, sí, efectivamente, es por eso, ¿vale? Entonces, ok, hay que pensar un poquito en esto. O sea, ¿cuál es la razón por la que somos veraces y positivos? Pues yo creo que, por un lado, hay responsabilidad social. Y, o sea, entonces, el punto diferenciador es el enfoque positivo. ¿Por qué? Por la responsabilidad social y o porque, vamos a empezar, no promovemos el sensacionalismo, no promueve el sensacionalismo, o sea, este es un periódico que no promueve el sensacionalismo y la responsabilidad social, ¿vale? Vamos a ver cómo queda esto. Pero en principio, la justificación, lo que hay que decirle a las personas, a nuestro público objetivo, es que nosotros somos positivos y veraces
porque no promovemos el sensacionalismo, pero sobre todo porque somos responsables socialmente, ¿vale? Entonces vamos a guardarlo. Y vamos a ver cómo ha hecho el sistema, en este caso GPS Estrategia. En el libro lo que hacemos es, te enseño a posicionar, te enseño a hacer efectivamente el posicionamiento. El sistema GPS Estrategia, que es parte de ese ecosistema, lo que va a hacer es, te va a armar ese posicionamiento solo, y lo único que vamos a hacer ahora es ajustar las palabras, ¿vale? Entonces nos vamos, guardamos esta parte y nos vamos aquí a posicionamiento. Y en posicionamiento vamos a ver cómo queda. Esto no es un eslogan, este es el posicionamiento de la empresa. Para familias de actitud positiva y empresas socialmente responsables, coma, vamos a poner una coma, sí, no es es el, bueno, la inteligencia artificial del sistema no es perfecta. Es el grupo de noticias, en vez vamos a poner aquí, de enfoque veraz y positivo, porque no promueve el sensacionalismo y es responsable. Bueno, aquí dice y la responsabilidad social. Vamos a poner en la razón estratégica y es responsable y es socialmente responsable. ¿Vale? Y es socialmente responsable. Ok, entonces vamos a ver cómo queda esto. Entonces, para familias de actitud positiva y empresas socialmente responsables, sí es el grupo de noticias de enfoque veraz y positivo porque no promueve el sensacionalismo y es socialmente responsable. ¿Vale? Lo guardamos. Lo guardamos. Pues ya está. Este es el posicionamiento. Para familias de actitud positiva y empresas socialmente responsables, sí es el grupo de noticias de enfoque veraz y positivo porque no promueve el sensacionalismo y es socialmente responsable. Aquí se repite socialmente responsable y aquí, otra vez, bueno, no importa. Esto no es un eslogan, como les he dicho. Esto es cómo queremos posicionar a nuestra empresa. ¿Vale? Vamos a ver el checklist y vamos a ver si efectivamente está bien o no. Para familias de actitud positivas y empresas socialmente responsables, sí es el grupo de noticias de enfoque veraz y positivo porque no promueve el sensacionalismo y es socialmente responsable. A ver, define el segmento al que se dirige, sí, aquí está. Familias de actitud positiva y empresas socialmente responsables. Bien, ¿se diferencia claramente del resto? ¿Dónde está? Enfoque veraz y positivo. Somos los únicos con este enfoque. Perfecto. Aclara por qué la empresa o marca se diferencia. No promueve el sensacionalismo y es socialmente responsable. Perfecto. Y la última pregunta. Si un especialista en marketing lo lee, ¿sabría qué hacer con la marca? Bueno, pues esa es la idea. Y efectivamente sí. Entonces ya se nos coloca en verde. Vamos a darle a guardar y ya lo tenemos. Ya tenemos el posicionamiento de la empresa. Ya tenemos el posicionamiento de la empresa. Y lo hemos hecho, pues efectivamente, basado en el trabajo previo durante el proceso de planificación. ¿Y qué es lo que nos falta ahora? Pues muy bien. Ahora nos falta el capítulo 13, que tiene que ver con la definición de las estrategias, ¿verdad? Y ya entramos en la parte final del libro. Hablaremos después de las subestrategias y terminaremos en la unidad 5 con todo lo que tiene que ver con el seguimiento y el control. Entonces, ahora lo que queda, una vez tenemos ya armado lo relacionado con el posicionamiento, es la formulación de las estrategias. Ahora las estrategias están en blanco. ¿Cómo vamos a hacer las estrategias? Pues bien, para hacer las estrategias tendremos en cuenta nuestro objetivo de largo plazo o nuestro sueño, la visión de la compañía. Tendremos en cuenta ya no el análisis de la situación, sino el diagnóstico, que es el resumen de ese análisis de la situación. Aquellas cosas que tiene que haber estrategias diseñadas para resolver lo que haya que resolver, para aprovechar lo que haya que aprovechar. Tiene que haber por lo menos una estrategia dirigida a construir la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Aquí me falta una ahí. Noticias. Dirigidas a construir esa ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Tienen que haber estrategias
dirigidas a lograr esos objetivos. Es verdad, la visión es ese gran objetivo de largo plazo, es nuestro sueño, pero tenemos objetivos de más corto plazo. Ventas, seguidores, EBITDA. Tienen que haber estrategias para eso. Tienen que haber estrategias para llegar a ese segmento al que decidimos que nos íbamos a dirigir. Y por supuesto, tienen que haber estrategias dirigidas a posicionar a nuestra empresa, ¿verdad? Para familias de actitud positiva y empresas socialmente responsables. Sí, es el grupo de noticias de enfoque veraz y positivo porque no promueve el sensacionalismo y es socialmente responsable. ¿Cómo llegamos o cómo se nos facilita esto? Pues yo normalmente aquí lo que hago es descargo el PDF y en el PDF hay una página al final, en el backup, aquí estamos en el backup, en donde se resume el plan completo, ¿no? En esta página, en una sola página, yo tengo la visión, la misión y los valores, el diagnóstico, la ventaja competitiva, la segmentación y los objetivos, los grandes objetivos a los que tengo que alcanzar. Y entonces ya, aquí, esta es la parte de las estrategias que están en blanco, pero que son las que tengo que definir. Y eso es, aquí están las estrategias, como parte de la formulación estratégica. Pero bueno, eso es tema de un siguiente video. Y con esto ya vamos llegando al final, ¿no? La presentación de este libro, Planeamiento Estratégico, un enfoque aplicado. Más que un libro, un ecosistema. Y es que vamos viendo qué es esto qué es esto del ecosistema. Pero es que además, esto es muy bonito porque si hablamos del ecosistema, cada capítulo en realidad viene acompañado de un artículo. Un artículo en el que fue lo primero que empecé a hacer, ¿no? Cuando empecé a pensar en el libro, pues más que un libro, pues iba escribiendo artículos y tal, ¿no? Entonces empezaron a salir artículos, no, el posicionamiento y su relación con la formulación estratégica, ¿no? El Gran Khan, el emperador de emperadores, Gengis Khan, forjó el mayor imperio de la historia. En el siglo XIII, sus tierras se extendieron desde el Océano Pacífico hasta el Mar Negro y de Siberia hacia el Tíbet. Sus territorios alcanzaron los 33 millones de kilómetros cuadrados y albergó a más de 100 millones de habitantes. Su imperio llegó a las puertas de Europa. No sigo leyendo, pero al final este artículo, que empieza con este párrafo que he compartido con ustedes, termina hablando de posicionamiento precisamente, ¿no? Entonces, alrededor de este libro pues, se hicieron estos artículos. Alrededor del libro, por ejemplo, se hicieron también pequeñas infografías o ilustraciones, ilustraciones animadas. El que obtiene el libro en digital, pues simplemente presiona el link de esta ilustración animada y la ve, ¿no? Esta es sobre la segmentación, pero que hay una, aquí está, sobre el posicionamiento. Presionas el link y lo ves, ¿no? O también aquí, pues, pequeñas infografías sobre el tema. Entonces, pues eso, fui armando ese ecosistema. Hay cursos sobre el planeamiento estratégico, hay un montón de cosas alrededor de esta obra tan bonita. Bueno, claro, lo dice el autor, lo de bonita, pero sí, es algo que hice con mucho cariño, con mucho corazón, con muchas ganas. Y ahora sí, ya vamos llegando al final. En los siguientes videos pues hablaremos de estrategias, de subestrategias, hablaremos ya de todo ese plan estratégico, de cómo queda, y también haré un video sobre el seguimiento y el control. Mis estimados amigos, muchas gracias, buena suerte y hasta pronto.